Normalmente consideramos a Mesopotamia y el Antiguo Egipto como las civilizaciones más antiguas y avanzadas de la historia. Sin embargo, las investigaciones científicas indican que una civilización perdida ubicada entre los actuales territorios de India y Pakistán es anterior a estas dos antiguas civilizaciones. De hecho, los investigadores creen que esta civilización perteneciente a las culturas del Valle del Indo es 2000 años más antigua de lo que se creía. Esto significa que su origen es anterior al de los sumerios y los egipcios. Sus ciudades más famosas son Mohenjo-Daro y Harappa en Pakistán, siendo claros ejemplos de centros urbanos bien establecidos y avanzados que tenían sistemas de alcantarillado, carreteras, casas organizadas, agricultura y arte. Pero estas grandes ciudades parecen ser solo periféricas, ya que los últimos hallazgos han permitido descubrir ciudades aún más extensas y que podrían haber sido muy influyentes como la ciudad de Rakhigarhi en India. A pesar de toda la información que los investigadores han descubierto sobre estos pueblos antiguos, la cultura Harappa sigue siendo una de las más intrigantes de la historia. Su escritura aún no ha sido descifrada, su planificación urbana y sus sistemas de riego eran más avanzados incluso que la mayoría de las ciudades en la India moderna, y la civilización desapareció repentinamente por razones que aún no han podido esclarecerse. ¿Cómo fue que la cultura Harappa logró tal grado de desarrollo cultural y tecnológico? ¿Acaso eran descendientes de una civilización aún más antigua? ¿Cuál es el misterio que rodea su indescifrable escritura y su repentina desaparición? Mira este video hasta el final y maravíllate con esta fascinante civilización perdida. Pero antes de comenzar no olvides apoyarnos dándole un me gusta al video, suscribiéndote al canal y presionando la campanita para que te lleguen las notificaciones. Hace 4500 años, la región de Kutch jugó un papel fundamental en el desarrollo de una antigua y avanzada cultura, en un área que ocupa más de 45.000 kilómetros cuadrados, rodeada por el mar Arábigo y que hace frontera con Pakistán. La civilización del Indo, también conocida como cultura Harappa, perduró 2 milenios y fue la más extensa de las grandes civilizaciones fluviales de la Edad de Bronce, que surgieron al amparo de grandes ríos como el Indo, el Tigris y el Éufrates, el Nilo y los ríos Huanghe y Yangtze en China. Los científicos han presentado evidencias de que en el sitio arqueológico de Virana en el Valle del Indo, en Haryana, India, se remonta al año 7380 a.C. Las culturas egipcia y mesopotámica comenzaron alrededor del año 5500 y 6700 a.C. respectivamente. Investigadores del Servicio Arqueológico de India y el Instituto Tecnológico de Kharagpur examinaron con pruebas basadas en radiocarbono varios fragmentos de piezas de cerámica y huesos de animales domésticos en el mismo sitio arqueológico. Hemos recuperado quizás la cerámica más antigua de la civilización del Indo. Utilizamos una técnica llamada luminiscencia estimulada ópticamente para datar fragmentos de cerámica de la época madura temprana de Harappa de hace casi 6000 años. Y los niveles culturales de la fase Jakra anterior a Harappa se remontan a hace 8000 años. Dijo Anindya Sarkar, director del Departamento de Geología y Geofísica del Instituto Tecnológico de Kharagpur. De hecho, el equipo se había propuesto demostrar que la civilización proliferó en otros sitios indios como Virana y Rakhigarhi en Haryana, además de los lugares conocidos de Harappa y Mohenjo-Daro. Llevaron su excavación a un sitio inexplorado, Virana, y terminaron desenterrando algo mucho más grande. Este estudio ha ayudado a establecer las diferentes etapas por las que atravesó la cultura Harappa hasta alcanzar su apogeo alrededor del año 3000 a.C., así como su posterior declive y desaparición. El profesor Anindya Sarkar opina sobre la relevancia de estos descubrimientos. Nuestro estudio hace retroceder la antigüedad hasta el 8º milenio antes del presente y tendrá importantes implicaciones para la evolución de asentamientos humanos en el subcontinente indio. Estudios adicionales indican que en su apogeo la enigmática civilización de Harappa llegó a tener más de 5 millones de habitantes, un número sobresaliente en ese momento. A modo de comparación consideremos que la civilización sumeria se estima con una población de cerca de 1,5 millones de habitantes. Además, la civilización del Valle del Indo ocupó un territorio equivalente a casi el doble del Valle del Nilo y la Mesopotamia juntos, unos 1600 kilómetros de largo de norte a sur, y más de 800 kilómetros de ancho de este a oeste.
La primera vez que se encontró un rastro de esta misteriosa civilización fue con el descubrimiento de la ciudad perdida de Harappa, descubierta por el arqueólogo indio Dayaram Sajnik, que supervisó la excavación de 1920 a 1921. El sitio está ubicado actualmente en Punjab, Pakistán, a orillas del río Ravi. De esta ciudad vino el nombre de la cultura que ahora llamamos Harappa. La segunda ciudad descubierta fue Mohenjo-Daro, a orillas del río Indo, descubierta por el arqueólogo indio Rakal Das Banerjee. Actualmente la ciudad está en Sindh, Pakistán. Desde entonces se han encontrado 1056 ciudades, de las cuales solo 96 han sido excavadas. Dholavira, Rakhigarhi, Kalibangan son algunas de las ciudades urbanas más famosas, además de Mohenjo-Daro y Harappa. Mohenjo-Daro fue encontrada por primera vez en 1911, las excavaciones arqueológicas se llevaron a cabo desde la década de 1920 hasta la década de 1930 por Sir John Marshall, director general del Servicio Arqueológico de la India. Al principio los arqueólogos no sabían cómo llamar a la ciudad, pero después de descubrir muchos esqueletos extraños que yacían dispersos en calles y casas, terminaron llamándola Mohenjo-Daro, que significa montículo de los muertos. La ciudad se destaca como uno de los primeros centros urbanos del subcontinente indio y su sofisticado desarrollo urbano es bastante impresionante. Los habitantes de esta ciudad no solo sabían urbanismo, sino que también sabían cultivar, trabajar los metales y expresarse en el lenguaje escrito. La ciudad en sí estaba organizada en cuadrículas y sus casas tenían habitaciones separadas para diferentes actividades, incluida una cocina, sala de estar, dormitorios, patios, baños y sistemas de drenaje como lo haría una casa moderna. El control del agua es precisamente uno de los desarrollos más importantes de la civilización del Indo. Mohenjo-Daro contaba con más de 700 pozos de agua y un elaborado sistema de alcantarillado que permitía que el agua circulara por toda la ciudad. Dentro de sí misma había una ciudadela donde construyeron una estructura de 280 metros cuadrados llamada Gran Baño, que llenaban bombeando aguas del río Indo. Los romanos construyeron sus famosos baños alrededor del año 70 a.C., lo que significa que la gente del Valle del Indo se adelantó por más de 2500 años, siendo los primeros sistemas sanitarios del mundo de los que tengamos registro. Esto es muy notable considerando que cerca de 40.000 personas vivían en Mohenjo-Daro, y más significativo aún sabiendo que esta no era ni siquiera la ciudad más grande de la civilización del Indo. Rakhigarhi es la ciudad más grande, y podría haber sido una ciudad capital de la impresionante cultura de Harappa. Fue descubierta recién en 1969 y a la fecha solo se ha excavado el 5% del sitio, y si se llega a confirmar esta información podemos imaginarnos cuántos otros avances técnicos y culturales podremos encontrar en ella en el futuro. Las personas que vivían en ciudades como Mohenjo-Daro, Harappa, Rakhigarhi o Lothal eran verdaderos expertos en la agricultura, y debido a la edad de esta civilización, los expertos siguen debatiéndose entre si estas personas desarrollaron la agricultura y la ganadería de forma independiente, o las aprendieron de otras culturas de la época. ¿O acaso eran descendientes de una civilización anterior? Comparte tu opinión en la caja de comentarios. Por otro lado, el desarrollo de un completo sistema estandarizado de sellos, medidas, herramientas y utensilios sirvió a la cultura de Harappa para desarrollar el comercio internacional con poblaciones tan distantes como las del Golfo Arábico, Mesopotamia y el sur de la India, como lo demuestran los sellos encontrados en esas áreas. Los expertos creen que la mayoría de los habitantes de la ciudad eran comerciantes y artesanos hábiles en el trabajo de metales como el cobre, el bronce, el plomo y el estaño, con gran destreza en el trabajo de la cerámica y la fabricación de ladrillos, en la que hubo una estricta estandarización de su construcción, con ladrillos de un mismo tamaño en toda la región. Las edificaciones de la gran ciudad de Mohenjo-Daro fueron construidos con el mismo tipo de ladrillos. Todos medían exactamente 27,94 centímetros de largo por 13,96 centímetros de ancho y 5,71 centímetros de espesor. Es más, la mayoría de las casas se levantaron siguiendo un modelo similar, salvo algunas construcciones que debían ser edificios públicos. Fueron tan buenos artesanos que muchas de sus creaciones se han encontrado en otros pueblos lejos de la región. A pesar de todo este alto nivel de planificación y desarrollo económico y cultural, uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los investigadores es el hecho de que las ciudades de la cultura del Indo carecían de palacios, templos o monumentos que puedan indicar alguna práctica ceremonial.
Tampoco se ha encontrado evidencia de que hubiese existido un poder central como un rey o reina que regulara la actividad dentro de las ciudades. Esto es algo inaudito para una civilización de la Edad del Bronce, ya que estas culturas eran altamente autocráticas y dependían de sistemas de castas. Un buen número de estudios sugieren que Mohenjo-Daro era una ciudad con un sistema de gobierno comunitario con un grupo designado de personas seleccionadas para llevar a cabo tareas específicas de gobierno. Probablemente cada ciudad tenía algún tipo de consejo que a su vez respondía a un consejo más central que era responsable de todo el país. Teniendo en cuenta la distancia entre las diversas ciudades de la civilización del Indo, este tipo de estructura de gobierno es verdaderamente impresionante. Incluso el periódico El Correo de la UNESCO publicó un artículo titulado ¿El Valle del Indo, cuna de la democracia?, donde se teoriza la posibilidad de que la democracia haya sido inventada por la civilización del Indo miles de años antes que los antiguos griegos. Te compartimos el enlace en la descripción, y si lees el artículo te agradeceríamos que nos compartas tu opinión sobre esta fascinante teoría en los comentarios de este video. No existe ninguna prueba concluyente de que la cultura de Harappa tuviera una práctica estrictamente religiosa o esotérica, hasta ahora es únicamente especulación. En lo que la mayoría de los expertos están de acuerdo, y es uno de los misterios detrás de esta cultura que solo podremos desentrañar cuando se resuelva el mayor de sus enigmas: su código. A diferencia de lo que ha ocurrido con los jeroglíficos egipcios o la lengua maya, la escritura de Harappa se resiste a ser descifrada. El misterio detrás de su código ha desconcertado a los científicos durante mucho tiempo. Con esta cultura envuelta en tanto misterio, descifrar su código podría ser la única clave que nos permitiría descubrir sus secretos. Hoy en día se han encontrado cientos de símbolos pertenecientes al pueblo Harappa en una gran cantidad de objetos artesanales de todo tipo, incluidas artesanías de cerámica y metal. La mayoría de estos símbolos representan figuras animales y humanas, otros creen que los símbolos representan una serie de sellos utilizados para transacciones comerciales. Sin embargo, aún existen muchas dudas sobre la escritura Harappa debido a las grandes dificultades que sigue presentando incluso para ser decodificada por sistemas estadísticos manejados por poderosos ordenadores. Uno de los principales problemas de este código es que los mensajes son demasiado cortos y muestran pocos ejemplos dentro de cada secuencia, lo que dificulta las cosas incluso para las máquinas. Otro factor que juega en contra de la decodificación de los textos del Valle del Indo es la ausencia de cualquier inscripción multilingüe, es decir, un texto escrito en dos o más idiomas conocidos que digan exactamente lo mismo. El mejor ejemplo de esto es la famosa piedra de Rosetta, la antigua inscripción que tiene texto escrito en dos formas de escritura egipcia y una en escritura griega antigua que ayudó mucho a descifrar el idioma del antiguo Egipto. A pesar de todas estas dificultades, el trabajo para intentar descifrar la escritura de la cultura Harappa continúa. Con suerte algún día podremos descifrar el código y descubrir los secretos que esconde esta misteriosa civilización. Comparte tu comentario sobre cómo o cuándo crees que lograremos descifrar el código de la civilización del Valle del Indo. Y si te ha gustado el video, te agradecemos que le des un me gusta. La civilización del Valle del Indo terminó alrededor de 1700 a.C., pero lo que sucedió exactamente sigue siendo un enigma. ¿Fueron sus ciudades abandonadas o fueron atacados por hordas de invasores de otras regiones? O tal vez sucedió algo más que todavía no podemos entender. La mayoría de los científicos se dividen básicamente en dos: los que creen que las ciudades fueron abandonadas debido a una sequía o gran inundación del río Indo o del río Gaggar-Yakra, y los que creen que sus habitantes fueron masacrados por invasores. Algunos expertos consideran que es necesario descartar las teorías sobre el fin de la civilización de Harappa a manos de invasores armados, ya que no hay evidencia de que haya ocurrido una invasión a gran escala. No hay signos de fortalezas quemadas, ni destrucciones, ni restos de armas, ni los esqueletos de los combatientes y civiles caídos. Esto es bastante misterioso. Sin embargo, la teoría de la masacre aún permanece en la mente de muchos, ya que cuando comenzaron las primeras excavaciones en Mohenjo-Daro, lo primero que impresionó a los investigadores fue descubrir que algunos de estos esqueletos se encontraban en extrañas posiciones,
en lo que parece ser una especie de ritual de entierro poco convencional, y otro grupo de esqueletos fue encontrado con una extraña actitud, como si quisieran escapar, es como si la muerte hubiera venido por ellos. Otro grupo de investigadores señalan que el fin de la civilización del Valle del Indo probablemente llegó por medios más naturales. Ellos creen que una inundación o una sequía severa podrían haber sido las causas que obligaron a la gente del Indo a emigrar a otros territorios, y que este desastre natural continuó en el tiempo y los habitantes aguantaron como pudieron, incluso cambiando gran parte de su alimentación, como lo demuestran los restos de comida encontrados en la zona. La civilización del Indo fue la más grande, pero menos conocida de las primeras grandes culturas urbanas, junto a Egipto y Mesopotamia. Una civilización rodeada de misterios y que su descubrimiento ha generado más preguntas que respuestas, pero lo que sí es seguro, es que esta antigua civilización nos dejó un importante legado histórico, cultural y tecnológico, que nos demuestra el desconocimiento que tenemos sobre la evolución y desarrollo de las antiguas civilizaciones humanas, y nos revela lo mucho que nos falta por descubrir sobre ellas y lo poco que sabemos hasta ahora sobre los humanos de la antigüedad. Ahora nos gustaría saber tu opinión. En una escala del 1 al 10, ¿cuánto consideras que conocemos sobre los orígenes y la evolución de las civilizaciones que han existido en nuestro planeta? Deja tus opiniones en la caja de comentarios, y si eres un fanático de los enigmas arqueológicos y te apasiona la historia, considera suscribirte a la Videoteca de Alejandría, subimos videos todas las semanas. Gracias por ver este video. Hasta pronto.